Hola, esta es la segunda parte del monedero. Está muy hermoso. Espero que les haya gustado la primera parte. En la segunda parte vamos a terminarlo, pegar la cremallera y hacer este terminado tan bonito. Yo le coloqué este accesorio por si lo quieren dejar también como llavero. Queda precioso. Sin más, empecemos con el resto del monedero para terminarlo. Bueno, ya terminamos esta vuelta y se ve mucho mejor nuestro diseño. Quería enseñarles acá en la línea que empezamos con un solo punto, aumentamos a 3 los negros. En esta línea que es más ancha, que son de 2 puntos, aumentamos a 4 puntos negros. ¿Listo? Miren, para que comparen y se den cuenta que está quedando ya con la forma. Y acá quedaron dos fucsias juntos, 2 negros, un fucsia, los 3 negros, que se aumentó esta línea, 2 fucsias, 2 negros, un fucsia, un negro. Y estamos terminando esta vuelta acá. Voy a enseñarles cómo empieza la siguiente. Y vamos a empezar esta línea haciendo un aumento en el centro. Tengo 1, 2, 3 puntos negros y acá terminé con negro, entonces hago un punto negro más ahí y voy a hacer un punto fucsia. Creo que les dije que iba a hacer un aumento ahí. No es aumento, es meter un fucsia, pero no en punto de aumento. Tengo 3 puntos negros, vuelvo a enseñarles, terminé acá, hasta acá va mi motivo, hasta acá. Entonces el motivo empieza con estos 3 negros. Voy a empezar entonces la vuelta, hago este negro, un negro sobre uno de los 3 que tengo de la vuelta que voy a empezar, y voy a meter un fucsia en un punto negro y voy a hacer 2 negros, uno sobre negro, uno sobre fucsia, y voy a hacer 3 puntos fucsia, uno sobre fucsia, uno sobre negro y 2 sobre negro. Ahí me quedan 3 fucsias, uno sobre fucsia, 2 sobre negro, y ahí termino. Voy a hacer un punto negro sobre el fucsia que me queda libre, un punto negro sobre negro, y nuevamente voy a meter el fucsia acá en el medio de los negros y vuelvo a repetir 2 puntos negros, 1, 2, son seguidos, no estoy haciendo aumento. Voy a quitar este gancho, les marco acá es donde empezamos el motivo. Este punto negro es de la vuelta anterior. Aquí estamos empezando nuevamente la vuelta. Quiero aclararles muy bien esa parte. Hice 2 puntos negros, ahora voy a hacer 3 fucsias, 1, 2, 3, queda un fucsia sobre fucsia y 2 sobre negro, y voy a hacer un negro sobre fucsia. Acá tengo 4 puntos. Esta es la parte un poco complicada de pronto de entender, porque vea, acá tenía solo 3. Recuerden que es donde empiezo el motivo, siempre queda un poco diferente. Y acá tengo 4 puntos. Acá sí tengo aumento. Entonces de esta forma, 1, 2 y 3 puntos negros. Voy a hacer un punto de aumento fucsia. Acá donde hice el tercer punto negro hago un fucsia. Este sí es punto de aumento. Este de acá no fue punto de aumento porque no me quedó igual. No me quedaron para sacar 3 negros. Y me quedan 2 negros libres. Voy a hacer 1, 2 y sobre fucsia hago el tercer negro. Miren, estos son cositas que tienen que aprender ustedes para modificar los diseños. Esto es un diseño grande. Realmente es un diseño que yo tengo para mochilas muy grande, para fondos de mochilas, y lo modifiqué para este monedero. Por eso tenemos que adaptarnos a la cantidad de puntos que tengamos en las vueltas. Esta vuelta es un poco complicada porque nos cambia un poco
la forma de los puntos. Y acá hacemos 3 puntos fucsia y me queda un fucsia libre. Voy a hacer un negro y volvemos a quedar en la línea delgada de negro donde tenemos 3. Voy a hacer 2 puntos negros. Este es el primero, este es el segundo, me quedan 2 negros libres y acá voy a hacer un fucsia, pero no me queda de aumento. Hago 2 negros, me quedan 2 negros libres, hago un fucsia en un punto negro, me queda un solo punto negro libre y voy a hacer un punto negro acá y un punto negro sobre fucsia, para que en total me queden 2 negros acá, un fucsia y 2 negros acá. Esta vuelta que se las voy a enseñar toda porque es un poco complicada. Y hago los 3 fucsias, 2 y 3 fucsias, y vuelve a quedar un fucsia libre para hacer el punto negro. Volvemos a quedar en la parte ancha de los negros donde tengo 4 puntos negros. Acá me quedan 3 puntos negros a un lado, 1, 2, 3, y recuerden que acá sí hago el aumento. Me quedan 2 puntos negros libres y voy a hacer el aumento acá donde acabo de hacer el tercer punto negro, y voy a hacer 2 puntos negros sobre negro y un punto negro sobre fucsia para total de 3. Acá me quedan 3 negros y acá 3 negros. Acá tengo 2 negros, un fucsia y 2 negros. Eso es lo que tienen que tener claro. No en todos lados nos queda igual. Por eso se los estoy enseñando todos. Le voy a marcar hasta donde estaría el motivo, que el motivo iría hasta ahí. Desde acá hasta acá. Pero voy a enseñarles toda la vuelta. Vamos a volver a hacer los 3 fucsias. 1, 2, 3 fucsias. Me queda un fucsia libre y voy a hacer los negros. Llegué a la parte donde tengo la línea delgada de negro y tengo solo 3 negros. Entonces va a ser un negro, 2 negros y acá no voy a hacer aumento. Hago un fucsia sobre un negro y me queda un punto negro libre para empezar los 2 que hago seguidos. Uno sobre negro, uno sobre fucsia, y vuelvo a hacer los 3 fucsias. 1, 2, 3. Vuelvo acá a hacer un negro, 2 y 3. Llegamos a la parte ancha donde tengo los 2 negros juntos y acá sí hago aumento porque tengo para hacer 3 negros este aumento con fucsia y me quedan 2 puntos negros libres para hacer 1, 2 y sobre fucsia el tercer punto. Mire cómo va tomando una forma tan bonita. Vuelvo a hacer los 3 fucsias, muy importante. 1, 2, 3 fucsias. Me queda un fucsia libre y voy a hacer un negro ahí. Vuelvo a quedar donde tengo los 3 negros, la línea delgada, y hago 2 negros, no hago aumento acá, un fucsia sobre negro y me queda un punto negro libre para empezar con los 2 negros que tienen que quedar aquí al lado, y en fucsia hago el segundo y termino con 3 fucsias. Por acá salió a volar el gancho. 1, 2, 3 fucsias y un punto negro sobre fucsia, y ahí estamos terminando el motivo. A ver, ahí. Entonces esta vuelta queda un poco diferente, por eso no quise enseñarles solo un motivo, porque acá tengo 2 negros, 2 puntos negros, un fucsia que no es aumento, 2 negros, 3 fucsias, 2 negros, un fucsia que no es aumento, 2 negros, 3 fucsias. Acá tengo 3 puntos negros y acá sí tengo un aumento. 3 puntos negros, un aumento. Y me quedan 3 puntos negros a este lado, 3 fucsias, 2 negros, un fucsia que no es aumento, 2 negros, 3 fucsias. Acá sí tengo 3 negros y un fucsia que sí es aumento. 3 fucsias, 2 negros, un fucsia que no es aumento, 2 negros, 3 fucsias. Acá tengo los 3 negros y volví a aumentar acá. Y así terminé la vuelta. Acá no hice aumento,
Por eso es un poco confusa esta vuelta. Esto era lo que quería explicarles un poco para que ustedes no se me pierdan en esta vuelta. Y mire cómo está quedando de bonito. Así de hermoso nos está quedando. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos. Voy a enseñarles qué voy a hacer. Voy a hacer negros. Tengo un punto negro, dos puntos negros. Recuerden que la parte de abajo me quedaron dos negros, un fucsia, dos negros, dos puntos negros. Y voy a aumentar el fucsia a 3, pero no voy a hacer aumento. Voy a aumentar el fucsia de esta forma. Hago un fucsia sobre negro, uno sobre fucsia y uno más sobre negro. De esta forma. Me queda un punto negro libre y voy a hacer dos puntos negros. Uno sobre negro, uno sobre fucsia. Acá donde tengo los 3 fucsias de la vuelta anterior, voy a hacer un solo punto fucsia. Y voy a hacer 2 negros, 1 y 2, para que me quede un punto negro antes del fucsia y poder aumentar el fucsia a 3, haciendo un fucsia sobre negro, 1 sobre fucsia, 1 sobre negro, y voy a hacer 2 negros, 1 sobre negro y 1 corrido sobre fucsia. Aquí empieza a tomar forma nuestro motivo. Quitemos este gancho y acá llegamos a la parte donde tengo 3 negros a un lado, un fucsia que es mi aumento y 3 negros al otro lado. Vamos a hacer lo mismo, 3 negros, 1 sobre fucsia, 2 sobre negro y me queda un negro libre antes del fucsia para aumentar el fucsia, pero haciéndolo sobre negro, sobre fucsia, sobre negro. Y como en la parte de abajo me habían quedado 3 negros a un lado y 3 al otro, acá también tengo que hacer 3. 2 negros sobre negro y un negro sobre fucsia. Así nos va a quedar esta vuelta. Mire lo hermoso que se ve. Quedan 2 negros a este lado, 3 fucsias. Acá es donde empieza mi motivo. Acá. 2 negros, 3 fucsias, 2 negros, un fucsia, porque estamos cerrando esta hojita. 2 negros, 3 fucsias, 2 negros, un fucsia, que estamos cerrando la hojita. Y acá ya nos quedan 3 negros, 3 fucsias, 3 negros. Acá nos vuelven a quedar 2 negros, un fucsia, 2 negros. Eso es lo que quiero que entiendan porque es un poco confuso. Voy a terminar la vuelta y ya se las enseño. Creo que ahí está bastante claro. Ya hemos avanzado bastante y se nota qué es lo que queremos hacer. Estamos terminando este piquito de acá para que ustedes puedan comparar y notar la diferencia de donde nos quedan 2 y de donde nos quedan 3, que es un poquito más ancho. Bueno, yo ya terminé la vuelta, así nos quedó. De esta forma nos está quedando. Por acá ya quité el ganchito de donde a dónde va nuestra vuelta, porque ya nos queda desde acá hasta acá, pero ya no quiero utilizar más el gancho. Creo que ya está muy claro el diseño. En esta vuelta se nos va a facilitar mucho porque nos vamos a guiar por la parte de acá. Donde tengo 2 negros tienen que continuar 2 negros, donde tengo 3, 3. Entonces creo que se nos va a facilitar muchísimo. Voy a hacer acá un negro, ya tengo un punto negro. Voy a hacer 2 más. En la parte de abajo tengo 2, entonces solo voy a hacer 2. Aquí vamos a meter un punto negro en medio de fucsia, pero no estoy haciendo aumentos. Voy a hacer un fucsia, 2 fucsias y me quedan 2 fucsias libres para meter un punto negro. Y a este lado me tienen que quedar también 2 fucsias porque ya tengo acá 2 fucsias. Y acá voy a cerrar con negro. Encima del fucsia, donde hace la puntita de la hojita, voy a hacer lo mismo porque quiero cerrar la puntita con negro para que me quede también en forma de hoja. 3 negros, recuerden que esto lo habíamos hecho acá con el fucsia, pero fue un poco confuso porque tenía aumentos. En esta vuelta ya no estoy haciendo aumentos para facilitar que el diseño se cierre. Queremos que se cierre para que tome esta forma de semi encocadito. Y vamos a meter un punto negro en medio del fucsia. Acá.
y vamos a hacer los dos fucsias, porque a este lado tengo dos, entonces a este lado quiero que me queden los dos, así. Y voy a hacer los tres negros, que queda uno sobre negro, quitemos este gancho, uno sobre negro, uno sobre fucsia, uno sobre negro, y acá tengo en la parte de abajo tres negros, mire, 1 2 3 igual acá, entonces acá voy a hacer tres fucsias. Ya tengo los tres negros, 1 2 3, entonces voy a meterle tres fucsias de esta forma, 2 sobre negro, 1 2, 1 sobre fucsia, para un total de tres fucsias. Y acá voy a hacer el punto negro. A este lado voy a hacer también tres fucsias, 1 sobre fucsia y 2 sobre negro, para un total de 3. Y voy a hacer los tres negros, 1 2 y 3. Así voy a terminar esta vuelta. En esta vuelta nos van a quedar en esta parte donde tengo dos negros, nos van a quedar dos fucsias. Acá tienen que quedar los tres negros porque la estoy cerrando acá, entonces acá sí por obligación tiene que quedar tres negros, tres negros, tres negros. No importa si acá tengo dos y acá tengo tres, no importa, acá van a quedar tres, que es uno sobre negro, uno sobre fucsia, uno sobre negro. Esta es la parte que nos guiamos, porque si abajo hay dos negros, entonces acá este bracito se va a abrir con dos fucsias. Si acá abajo tengo tres negros, este bracito se va a abrir con tres fucsias, haciendo un negro en el centro, tres fucsias, y acá me quedan los tres negros, que es esta parte donde estamos cerrando esta hojita que se forma con negro. Estamos en esta vuelta, nos faltan dos para terminar. Esta es la que estoy haciendo. Eso es lo que quiero que les quede claro, y este es el punto negro que acabo de meter para hacer este pequeño diseño acá. Eso quería guiarles. Vamos a terminar toda esta vuelta y ya les enseño para que ustedes comparen y se den cuenta si les quedó igual que el mío. Bueno, ya terminé la vuelta y mire cómo nos quedó. Ya se ve perfectamente el diseño. Nos quedaron tres negros, tres fucsias, un negro, tres fucsias, tres negros, acá dos fucsias, un negro, dos fucsias. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que en algún lado quedarán solo dos fucsias al lado y un negro en el centro y dos al lado. En otro lado nos van a quedar los tres. Recuerden que esto ya se los he comentado desde la vuelta, creo que es 7. Desde la vuelta 7 empezamos a manejar esto de cuántos puntos quedaban al lado. Y acá tengo dos fucsias al lado del negro, entonces me van a quedar dos fucsias, uno sobre negro, uno sobre fucsia, y voy a aumentar el negro, pero lo voy a aumentar igual que aumenté el fucsia, sin aumento, solamente haciendo un negro sobre fucsia, uno sobre negro y uno sobre fucsia. No estoy haciendo aumentos, aumenté el color, pero ya sabemos que el color se aumenta haciendo uno sobre otro color. Así quedan dos fucsias, tres negros, dos fucsias. Acá nos queda un solo negro, igual que hicimos con el fucsia en la vuelta anterior, que nos quedó un solo punto para cerrar el piquito de la hoja. Acá tengo igual dos fucsias al lado del negro, pues me quedan dos fucsias. Y voy a hacer los tres negros, uno sobre fucsia, uno sobre negro, uno sobre fucsia, y me quedan los dos fucsias. Y volvemos a quedar sobre los tres negros, pero vamos a hacer solo un punto negro en el centro. Me queda un negro libre. Acá tengo tres fucsias. Antes del negro, pues voy a hacer tres fucsias. 1 2 3, porque hice el fucsia corrido, el primero sobre negro, entonces me queda un fucsia libre para aumentar el negro. Esta vuelta es muy sencilla por que ya nos hemos familiarizado mucho con estos puntos. Mire, y nos queda solo un negro en el centro y aumentamos este a 3. Eso es todo. Vamos a terminar con una vuelta totalmente fucsia
y habremos acabado el diseño para empezar a unirlo con el cierre. Ya así nos queda. Voy a terminar esta vuelta donde me quedan 2 fucsias, un negro, 2 fucsias, 3 negros, 2 fucsias, un negro. Acá ya llegamos a los 3 fucsias, 3 negros, 3 fucsias. Acá quedaría un solo negro y así terminamos la vuelta. Realmente está muy sencillo y le damos una vuelta totalmente fucsia. Bueno, yo ya terminé esta parte. No le voy a quitar este hilo porque vamos a dejarlo para juntar estas dos partes, pero lo voy a hacer en el momento que tenga pegada la cremallera y sepa qué espacio me va a quedar. Yo ya coloqué el cierre o cremallera, como lo conozcan ustedes, alrededor. Recuerden que los dientes tienen que quedar siempre por fuera del borde para que podamos abrirla y cerrarla sin ningún problema. Ya la pegué con alfiler. Voy a empezar a coserla por todo el borde. Quito el alfiler y empiezo a coser. Acá de el dientecito donde hace la separación, hasta donde llega el slider hacia atrás, esta parte va a quedar oculta en el momento que vamos a unir las dos partes. Aquí simplemente meto la aguja por dentro, la saco y la paso por debajo de la cadeneta. Allá aprieto haciendo puntadas cortas, aprieto y vuelvo a pasar. Eso es todo. Vuelvo a pasarla acá, vuelvo a pasarla para allá, hago puntadas cortas, aprieto, no necesito ajustar demasiado, solamente que quede el hilo escondido. Y llegué hasta donde tengo el otro alfiler, lo quito, vuelvo a acomodar y sigo cosiendo. Mire, así, de esta forma hasta que termine y ya les enseño cómo me queda. Mire lo bonito. Bueno, yo ya sé hasta dónde quedó mi cremallera o mi cierre, desde acá hasta acá, y sé que todo este espacio tengo para unir estas dos partes. Voy a contarlas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos tengo libres para unirla. Esos 20 puntos los voy a hacer en puntos bajos. En esta vuelta voy a hacer 20 puntos bajos, que es la cantidad que tengo acá libre, y ya les digo cómo lo vamos a unir. Bueno, ya hice los 20 puntos, mírelos acá y acá ya tengo marcado de dónde a dónde. Ahora los voy a pegar. Vamos a hacer esto, vamos a girarla. Estos son los puntos que acabo de hacer y ubico mi punto número 20, que en mi caso es este. Este es mi punto número 20 y voy a pasar pestañita, mírela acá, o la cadeneta que me queda del punto, o la orejita que me queda del punto que acabo de terminar, el punto número 20, lo voy a pasar para acá de esta forma. Mire, así, simplemente lo paso ahí, lo halo para que quede ajustadito, mire, y voy a empezar a tejer de esta forma. Este es mi primero, entonces no lo voy a agarrar, voy a agarrar el segundo. Agarro este y saco por acá en punto deslizado. Agarro el que sigue y saco en punto deslizado. Así voy a hacer con todos. Miren, los 20 puntos para unir mi precioso monedero en punto deslizado. Uno más, el que sigue, de esta forma hasta terminar los 20 puntos. Mire lo bonito que empieza a verse. Bueno, yo aquí ya terminé. Mire cómo me quedó todos así de puntos deslizados. Voy a terminar acá sacando el hilo. Voy a cortar este hilo, ya no lo voy a usar más.
no lo dejo tan corto porque quiero esconderlo. Miren, así ya nos quedó la unión. Voy a soltar las puntas de por dentro. Mire, porque esas quedan acá escondidas. Y voy a acomodar este con alfiler para empezarlo a pegar. Mire, ya no tengo mayor dificultad para acomodarlo y sé desde dónde empieza y dónde termina, porque ya tengo la base que uní las dos partes. Así llego acá, escondo las puntas y así nos quedará pegada nuestro cierre o nuestra cremallera para empezar. Acá ya lo saco un poco, lo había dejado escondido. Ahora sí, así ya nos quedó listo. Voy a empezar a pegarlo con aguja e hilo todo el bordecito para que ya empiece a verse nuestro monederito armado.